En Isaías capítulo 1, verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Estoy usando la Biblia de las Américas, la traducción de la Biblia de las Américas. Y aquí encontramos unas referencias hacia el pueblo de Israel que son demasiado tristes muchas veces cuando leemos la Biblia. Aquellas personas que deberían de tener más luz y más entendimiento, muchas veces son las personas más rebeldes. La Biblia nos dice aquí en el versículo 3 que el pueblo de Israel se había rebelado de tal forma que el Señor había mandado a los de Asiria para acabar con el pueblo y con su rebeldía. Y aquí los compara a un buey, hermanos, a un buey. ¿Qué animal más simple y sin intelecto es conocido el buey, no que usted? El buey no es conocido por su intelecto y su forma de pensar y su habilidad de pensar, sino es conocido por su fuerza, no por su intelecto. Y aquí el Señor, en esta visión de Isaías, le hace conocer al pueblo de Israel y al mundo. Les hace conocer que este pueblo que los crió, versículo 2, como hijos, se rebelaron contra él y han venido a ser peor que un buey. Hermanos, el hombre es como una bestia, incapaz de tener raciocinio y entender por sí mismo al Señor. Dice el versículo, el buey conoce a su dueño. El buey no es conocido por su gran habilidad mental, sino por su fuerza, pero aún él conoce al dueño de él. El buey conoce a su amo. Conoce quién lo compró. Conoce quién lo guía. Conoce quién lo sustenta. Pero Israel no. Si nos damos cuenta, hermanos, que Israel había tenido tantas bendiciones de Dios de su parte. La Biblia dice que cuando ellos clamaban en Egipto, el Señor los escuchó. Y dice la Biblia que Él los sacó con mano fuerte de Egipto. Y por años, por 40 años, los sostuvo en el desierto con el maná. Y no había nadie que pudiera con ellos. Pero sin embargo, el versículo 2 nos dice que se rebelaron contra Él y vienen a ser peor que un animal. Mire el estado de estos hombres. El estado tan decadente de estas personas. Esas personas deberían ser las más conocidas del mundo. Conocidas por sus leyes y por su Dios. Pero sin embargo, esas personas habían sido tan rebeldes que su entendimiento fue completamente entenebrecido y su conocimiento, es decir, ellos no conocían verdaderamente, genuinamente a Dios. Es triste decirlo, pero es verdad, hermano. El hombre natural sin Cristo es peor que un animal. Es peor que un animal. Porque cualquier animal conoce quién le da de comer. Cualquier animal tiene cierto respeto a su dueño. Pero Israel no así fue. ¿Y quién es Israel? Sino las personas que el Señor, el pueblo que Él escogió para demostrar su gloria. Ellos tenían muchos beneficios que los gentiles no tenían. Y si en alguien deberíamos esperar algún beneficio, algún agradecimiento, hubiera sido de ese pueblo. Pero hermanos, aunque él era el pueblo de Dios físico, no era el espiritual. Aunque ellos eran circuncidados físicamente, no eran circuncidados espiritualmente.
No solamente eso, mire el versículo 3 dice, y el asno, el pesebre de su amo. El asno es un animal como el buey, conocido por su inhabilidad de razonar. El asno, si el hombre no es muy inteligente, se le compara como un burro a un asno. ¿Se acuerda usted cuando usted iba a la escuela y usted tenía dificultades de aprender? ¿A quién se le comparaba usted? A un burro. ¿Verdad? Eres un burro, le decían a los niños, ¿no? Eres un burro, no entiendes nada. Y aquí el hombre natural, sin Cristo, sin su espíritu, sin entendimiento, es comparado con un burro o con un animal de carga, peor que el animal de carga. A este pueblo que tanta bendición nos le había dado, a este pueblo que años, generación tras generación, habían recibido la bendición de Dios, se habían rebelado contra Dios. No le conocían. El asno es conocido por su habilidad de carga, pero no su nivel intelectual. Pero aún el burro, hermanos, aún el asno, dice el versículo aquí, conocía el pesebre. ¿Qué no conocían? Dice el versículo aquí. ¿Qué cosas no conocían? Primero, no conocían de quién pertenecían. Dice el versículo 3, el buey conoce su dueño, a quién le pertenece. Dos cosas, su señor y el pesebre. Es decir, ellos no conocían el dueño, a quién le pertenecían. Y así es el hombre natural, hermano. El hombre natural no conoce el dueño de ellos. Muchas veces pensamos que nosotros somos dueños de nosotros mismos. Buscamos nuestra gloria, buscamos lo que nosotros deseamos, buscamos nuestros deseos, nuestros sueños. Pero el Hijo de Dios no es así. El Hijo de Dios que ha sido circuncidado espiritualmente no es así. El deseo para el Hijo de Dios es buscar la gloria de Dios, los deseos de Dios y ser comparado con su Hijo, ser igual que su Hijo. Pero ellos no, Israel no, aunque tenían la religión más buena de todo el mundo, el conocimiento más pleno de Dios, sus corazones no conocían a Dios. No entendían que Dios era su dueño, que Él poseía a todos de ellos. Si vemos al hombre natural, hermanos, al hombre sin Cristo, veamos cómo vive. Aún los más religiosos viven para ellos mismos. La palabra de Dios para ellos no es nada. Ahora, si la palabra de Dios les ayuda un poco para llevar a cabo sus sueños y sus deseos, entonces sí la toman. Pero cuando la Biblia habla acerca del pecado y acerca del arrepentimiento y acerca de dejar el pecado y venir a Jesucristo, ahí es cuando el problema empieza. Porque mientras que la Biblia empieza a ayudarlos de cierta forma a sus ideas, a sus sueños, no tienen ninguna dificultad. Pero ellos no entendían de quién era dueño. ¿Tú entiendes de quién es tu dueño? ¿Quién te hizo? ¿Quién te sustenta? ¿Quién te da todo lo que tú tienes? Nos movemos y vivimos en Él, hermanos. Sin Él no tenemos nada. Nuestro cuerpo necesita vida. Y la vida no viene de nuestro corazón. No viene de nuestros pulmones, viene de Dios, de su presencia. Él nos sostiene en vida. ¿Sabes tú que las cosas que tú tienes son del Señor? Él es tu dueño. Tus talentos, tus habilidades, todas son ellas del Señor. Tu juventud es de Dios.
todo lo que tú posees, Él es nuestro dueño. Segundo, dice aquí lo que no conocían, que era, dice, ellos no conocían el pesebre. Usted sabe qué es el pesebre, ¿no? El pesebre es un lugar específico donde los animales van y se les da de comer y los cuidan y ahí se quedan y duermen ahí. Esto representa las bendiciones de amor traídas por nuestro Señor. ¿Usted cree que el pecador hoy en día, el pecador está ahorita, el hombre más rebelde contra Dios, está sostenido por la misericordia de Dios? Son bendiciones que Dios da. La Biblia dice en Mateo, y el Señor nos dice, el Señor llueve, hace llover sobre el justo y el injusto. Él sostiene su vida, la sostiene con el poder de su palabra. Y aún esas personas no entienden. El pecador no entiende de que todas estas bendiciones, toda la comida que él tiene, todo bienestar que él recibe de Dios es por medio de su gracia. ¿Dónde come si no come de la bendición de Dios? Todas sus provisiones. ¿Quién hace caer la lluvia, hermanos? Está lloviendo afuera, ¿no? ¿Quién la hace caer sino Dios? ¿Quién hace crecer a las plantas para que nosotros comamos sino el Señor? Y este mundo está endeudado con Dios, pero no entiende quién es su dueño, no entiende quién es el pesebre y de dónde está el pesebre y quién es dueño de él. No solamente eso, sino que el pesebre representa la protección de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaban los israelitas enfrente de Jericó? El maná había cesado, no había provisión. Y viene el ángel de Dios y les da libertad a ellos y les da ayuda para completamente destruir a Jericó. Su protección. Cuando veníamos para acá, ustedes no vieron la protección de Dios. Un vehículo podía atravesarse y ustedes morir. No vemos las bendiciones de Dios que ahorita yendo a nuestras casas podemos morir. Dios nos protege en toda situación. ¿Usted cree que estaba hablando con una persona una vez y me decía que su esposo había muerto de una infección aquí en su pierna, de una infección había muerto? Pero nosotros, el Señor nos protege y nos sustenta, ¿no? Sin saber, nosotros no somos como esos hombres. Espero que no. Si somos cristianos y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no somos como esos hombres que no conocen a su Dios, ni entienden, ni conocen el pesebre de su amo. La suerte no existe. Todo viene de Dios y todo es sostenido por Dios. Algunas personas dicen, bueno, ¿qué? Hombre, tienes mucha suerte tú. No eso es mentira, la suerte no existe. Dios está en control de todas las cosas y provee todas las cosas para nuestro bienestar. Y muchas de las veces las aflicciones que tenemos, las dificultades que tenemos, los problemas que tenemos, son bendiciones de Dios. ¿Cuántos de nosotros contamos con una enfermedad y la contamos como bendición? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas cooperan para bien. El Señor nos está protegiendo en su pesebre. Ellos no conocían esto. No conocían al amo, no conocían al pesebre. Otra cosa que sacamos de este versículo, hermanos, es que muchas de las veces en la Escritura, muchas de las veces el Señor usa a animales como ejemplos para los humanos. El problema que Dios tiene, no las tiene con los animales. Usted sabe esto, ¿verdad? A un pajarito le dice canta y el pájaro canta, ¿no? No hay problema con el pájaro.
Al animal le dice, haz esto, y él lo hace. Pero al hombre le dice, doblégate a mí y sírveme. Y el hombre levanta su mano contra Dios y no quiere. El problema está contra el hombre. El hombre es un pecador. Pero muchas de las veces en la Biblia el Señor usa a los animales, a los insectos aún, como ejemplo para los hombres. Miren en Proverbios 6:6. En Proverbios 6:6 la Biblia dice esto. Ve, mira la hormiga perezosa, observa sus caminos y sé sabio. ¿Qué le está diciendo? El versículo 3 de Isaías capítulo 1 dice, el buey es más bueno, más inteligente, más sabio que el hombre. El asno conoce más que el hombre. La hormiga es más sabia que el mismo hombre. Aquí el proverbista le está diciendo al hombre, le está diciendo, ve y aprende de quién. De una persona que tiene un doctorado, de un gran predicador. No, aprende de la hormiga. En Jeremías capítulo 8, verso 7. Una vez más el Señor usa a los animales como ejemplo para los humanos. Dice el verso 7, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. Es decir, ellos saben cuándo migrar y cuándo quedarse. Pero mi pueblo no conoce las ordenanzas del Señor. ¿Sí ve aquí? Aún la tórtola conoce las estaciones, la cigüeña conoce. Pero el pueblo de Dios, físicamente el pueblo, no conoce al Señor. ¿Y a quién representa este pueblo? A los profesantes cristianos. Aquellos que tienen nombre de Israel, pero no han sido circuncidados espiritualmente. También en Mateo capítulo 6, versículo 28. ¿Qué acerca de la ansiedad? ¿Cuántos tenemos ansiedad muchas veces? No tengo suficiente para esto. ¿Qué si el Señor mañana no me va a sostener? ¿Con qué voy a pagar tal cosa? ¿Qué la Biblia enseña? Mateo 6, 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios. Miren los lirios. Una planta del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se ha vestido como uno de esos. ¿Usted cree que los lirios del campo están preocupados que se van a poner mañana? ¿Qué ropa van a tener? ¿Usted cree que no somos mejor que ellos? ¿Usted cree que nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos va a dejar ir en hambre? ¿No hace así con los pájaros? El Señor nos sostiene, ¿no? ¿Usted cree ellos que se preocupan por el día de mañana? ¿Dónde van a comer? ¿No? Usa a los animales como a los hombres, diciendo, observa a ellos, aprende de ellos. En Mateo 6, 26, dice la palabra del Señor, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen los graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Qué está diciendo el Señor aquí con Isaías capítulo 1, verso 3 y con esos versículos? Hermanos, es triste decirlo, pero es verdad. El hombre natural sin Cristo es peor que una bestia. Es más ingrato que cualquier animal. El buey conoce a su dueño y el asno en pesebre de su señor, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Veamos en Génesis capítulo 6, verso 7. Si el problema que Dios tiene no lo tiene con el animal hace exactamente lo que su Señor le dice. Pero el problema está con el hombre. El hombre es pecador, es rebelde en su corazón. En Génesis 6, 7 dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra ¿a quién? ¿A las bestias del campo? ¿A quién dijo que los iba a borrar? Génesis 6, 7. A los hombres.
Los hombres pecaron contra Dios. No era el oso, no era el león, no era cualquier otro animal. El hombre, el hombre, el hombre. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¿A quién? ¿A quién le pesa haber hecho el Señor? No a los animales, sino al hombre. Llevémoslo un poco más para allá. Veamos un poco más en la Biblia lo que la Biblia enseña acerca de los animales. Muchas veces las bestias son más obedientes que los hombres. Miren Génesis capítulo 7, verso 9. Génesis 7, 9. Dice el versículo: de dos en dos entraron con Noé. ¿Sí ve ahí? ¿Quién entraron con Noé? Los animales. De dos en dos entraron. El arca. Vemos en el Nuevo Testamento que el arca significaba ¿quién? Cristo. Dice, dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Noé no tuvo que ir a traerlos y empujarlos a entrar. Ellos voluntariamente, escuchando el mandato de Dios, entraron al arca. Mire también lo que dice Génesis 7, 15, lo que dice ahí. Génesis 7, 15. Y este versículo es más claro que el otro, pero el otro sí nos da a entender que entraron junto con Noé. Génesis 7:15. Entraron pues con Noé entraron en el arca de dos en dos, toda carne que había aliento de vida. El versículo 16 dice, y los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios les había mandado. ¿Sí? Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Por qué no entraron más hombres? ¿Cuántos fueron los que se salvaron ahí, hermanos? Solamente 8, dice la Biblia. 8 personas. 8 hombres se salvaron en el arca. Pero ¿cuántos animales no fueron salvos del diluvio? Cientos de animales. 120 años Noé predicó. 120 años Noé predicó. 120 años y solamente 8 fueron salvos. Pero la Biblia dice que los animales escucharon la voz de Dios y como escucharon así, entraron, dice la Biblia. Mire Isaías capítulo 43, verso 20. Isaías 43, 20. Isaías 43, 20. Me glorificarán las bestias del campo. Fíjese aquí, las bestias del campo me van a glorificar. Los chacales, las avestruces, porque he puesto agua en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. Pero fíjese aquí lo que pasa con Israel. Siguiente versículo. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza, pero no me has invocado, Jacob. Sí, Jacob, cuando está hablando aquí, no está hablando acerca de simplemente Jacob, está hablando acerca de Israel. Sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiéndote ofrenda, ni te he cansado exigiéndote incienso. Versículo 24. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados, y me has cansado con tus iniquidades. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Fíjense aquí, dice el versículo primero, versículo 20. Las bestias del campo me van a glorificar. Me van a dar gloria a mí, ¿por qué? Porque he puesto agua. Pero mi pueblo no. Mi pueblo no. Si ve aquí que aún las bestias del campo saben dar gracias al Señor. En Jonás capítulo 1, verso 17. Jonás capítulo 1, versículo 17. Estamos hablando acerca de que los animales conocen y obedecen más al Señor que el hombre pecador.
Jonás 1:17. Mire el versículo, dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragase a Jonás. Fíjese aquí, este gran pez, el Señor lo dispuso. Le ordenó que se quedara ahí y que lo tragara. Y no solamente que lo tragara, sino que el versículo dice, versículo 10 del capítulo 2 de Jonás, y entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Sí ve aquí? Este gran pez escuchó la voz de Dios, y cuando Dios le ordenó, vomitó a Jonás. Pero el hombre así no es. El hombre pecador, Dios le habla, le dice, le manda lluvia, le sostiene, y el hombre es muy rebelde. No desea la voz del Señor, no desea sus mandatos. Miren en Joel, capítulo 1, versículo 19. En Joel, capítulo 1, versículo 19. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto, y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Verso 20. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua, y el fuego ha devorado los pastos del desierto. ¿Sigue aquí? Dice el versículo, las bestias claman, braman a ti, Señor. Mire, el hombre se mete en problemas y lo único que hace es va con el vecino, con el consejero para pedir ayuda, pero no buscan al Señor en medio de su necesidad. ¿Sí ve la ingratitud del hombre? Mire Mateo 17, 27. Mateo 17, 27. El Señor Jesús tenía que pagar taxes. Ya viene ese tiempo de pagar taxes, hermanos. Y el Señor no tenía dinero, pero tenía que pagar, ¿no? Versículo 27 dice, sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando lo abran la boca hallarás un estater. Estater. Tómalo, dáselo por ti y por mí. ¿Sí ve aquí? ¿Cómo este pez tan pequeño tenía ese dinero ahí adentro? ¿Usted cree que fue por casualidad? La mano soberana de Dios ordenando a ese pez. ¿Sí ve aquí, hermanos? Ya tenemos una idea de qué seria está la situación del hombre pecador. El versículo 3 nos dice que el buey conoce a su Señor, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no le conoce. Tiene nombre de Israel, pero no le conoce. No le conoce. Volvamos a Isaías capítulo 1, verso 3. El pecado, hermanos, afecta completamente no solamente el destino del hombre, sino el pensamiento del hombre, la habilidad de entender, de racionar. Mire, torne conmigo en Romanos capítulo 1. Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Si Dios les puso en cada hombre cierto conocimiento de Él, pues Dios se lo hizo evidente. Verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Ningún hombre tiene excusa de no creer en Dios.
Ahora, esta naturaleza no nos salva ni nos ayuda a ser salvos, pero sí es cierto conocimiento que tenemos de Dios. Y estamos sin excusa. Verso 21, pues aunque conocían a Dios y tenían cierto conocimiento de Él, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su razonamiento, su forma de pensar, su forma de entender, y su necio corazón que fue entenebrecido. Apaguen la luz y vemos qué tan oscuro es aquí. Así es, mucho más oscuro es el pensamiento del hombre, el hombre sin Cristo. No entiende, no conoce a Dios, está en oscuridad. Necesitamos la luz del Evangelio que llegue y penetre en su corazón y en su entendimiento. Y el versículo dice que profesando ser sabios, versículo 22, se volvieron necios. ¿Quién es Israel? Volvamos a Isaías capítulo 1, verso 3. Dice, pero Israel no conoce. ¿Se acuerda cómo el nombre Israel vino a ser dado a Jacob? Dice la Biblia que él peleó contra el ángel de Jehová. Y en verdad, si notamos quién era el ángel de Jehová, era el Señor Jesucristo preencarnado. Pero el versículo aquí le dice, ya no serás llamado Jacob, serás Israel. La palabra Israel, hermanos, significa Él reina como Dios, es decir, Dios reina. Tenía el nombre de Israel, el pueblo de Israel, pero no era el Israel genuino. Mire, veamos este pasaje bíblico. En Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses 3:3. ¿Lo tiene? Dice el versículo aquí, porque nosotros, hablando de los cristianos, ¿sí?, de los que han nacido en Cristo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Es decir, que hay una circuncisión que no es genuina, es simplemente hecha físicamente. Pero aquí el versículo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Sí, hay una circuncisión que es genuina y hay una circuncisión que no es genuina. La circuncisión que solamente es por física es la que Israel tenía. Pero la circuncisión genuina es la que los cristianos tienen. Nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión si no es el cortar y completamente acabar con la carne? Así que Israel tenía el nombre de Israel, pero no era el Israel genuino. Y fíjese, es lo que pasa muchas veces con cristianos, profesantes cristianos. Tienen el nombre de vida, pero están muertos. Mire lo que dice es lo que pasó en la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 3:1. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Era una iglesia que el Señor, que ya estaba muerta, es decir, no había vida en ella. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sí ve aquí? Solamente el nombre. Israel tenía el nombre, pero no tenía la evidencia. El Señor dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. La fe es genuina cuando la fe obra. La fe y las obras siempre vienen juntos. Tú no eres salvo por las obras. Tú no eres salvo por la fe. Pero la fe genuina siempre tiene obras.
Así el tener simplemente el nombre no nos salva. Mire también ahí en 1 Timoteo 5:6, lo que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:6. Dice, más las que se entregan a los placeres desenfrenados, aún viviendo, ¿qué? Están muertas. Es decir, hay algo muerto dentro de ellos. No hay esa vida que es en Cristo. Sus deseos están en la muerte. Y por lo mismo, hermanos, veíamos aquí que Israel tenía el nombre, pero en verdad no conocía al Señor. Ahora, muchas veces tenemos el nombre de cristianos, ¿no? Soy cristiano, dice la gente. Bueno, tienes el nombre, pero tendrán las obras. Mire, en Juan capítulo 3, el Evangelio del Señor dice esto. Juan 3, 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿no? ¿Cómo es uno salvo? Es uno salvo por fe solamente, ¿no? Uno no es salvo por las obras, es uno salvo por fe. Dice el versículo, el que tiene el Hijo tiene vida. O el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece, se fija aquí, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Israel se le decía que no conocía al Señor porque no obedecía al Señor. Miren Isaías capítulo 1. Era religioso Israel, muy religioso, ¿no que usted? Pues lo que la Biblia enseña. Miren el versículo 11. Israel era muy religioso. Dice, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Aquí era un Israel que daba sacrificios a Dios. Dice, harto estoy de holocaustos de carneros y de cebada, de ganado cebado, y de la sangre de novillos, corderos y machos cabríos, no me complace. Sí, así que el Señor no se complacía en esto, porque decían una cosa y hacían otra. Y el versículo 15 dice, cuando extiendes vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Si aunque multiplique las oraciones, no escucharé. Eran hombres que oraban, ¿sí? Aquí tenemos estas personas que daban sacrificios, traían sus sacrificios, oraban al Señor, y dice, el Señor no lo voy a escuchar. Versículo 18. ¿Alguna vez usted ha leído este versículo? Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque serán rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Este versículo se usa ¿para quién? No para los cristianos. ¿Para quién? Para los inconversos. Les decimos a los inconversos, a las personas que no conocen, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero aquí el Señor lo está usando para Israel, el pueblo físico de Dios, pero no el espiritual. Y lo usa, le dice, ustedes están llenos de pecado. Rebeldes son. Puede ser, déjame decirte algo, hermanos, ustedes pueden ser muy religiosos, venir a la iglesia todos los domingos y irse al infierno. De ahí, de las bancas, o del púlpito, las personas se han ido al infierno de las bancas y del púlpito. Porque tener simplemente el nombre de cristiano no te salva. La fe, hermanos, siempre debe traer obediencia al Señor. La fe es como el primo y el hermano de las obras. Efesios capítulo 2.
¿A cuántos hemos leído el versículo 8? Ya me lo termino, hermano. ¿Cuántos hemos escuchado o leído el versículo 8? Dice, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Todos nos gusta ese versículo, ¿no? Y lo recitamos por fe, por gracia decimos. Bueno, fíjate también, sigue leyendo lo que dice ahí. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero las obras no son excluidas. El versículo dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Versículo atrás habla de la gracia y el siguiente versículo habla de las obras. Hermanos, es indistinguible. La genuina fe siempre va a tener obras. Las personas van a conocer que eres cristiano, no por lo que dices, sino por lo que haces. Cómo vives, qué haces con Cristo. Israel no conocía al Señor, ni era conocido de Él. Tenía el nombre de Israel, pero no era de Él. En los siguientes 3 minutos, déjenme darle unas preguntas. ¿Conoces tú a tu Señor? ¿Conoces quién te sustenta? ¿Quién te sostiene? ¿Tienes solamente el nombre o en verdad eres? ¿Y cómo sabes si eres? Si no obras. ¿Tienes fe? Demuéstralo ¿cómo? Con tus obras. No somos salvos por las obras, sino por gracia, por medio de la fe. Pero las obras siempre vienen cuando la gracia está presente ahí. La gracia no es en vano, hermanos. Es verdad. Y nunca debemos de estar confiados si en nosotros no hay fruto. Si en nosotros no hay frutos en Cristo, no debemos de confiarnos de que en verdad nuestra fe es genuina. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Israel no le conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento.